Tenemos nuestra voluntad, que es nuestra capacidad de decidir sí o no. Eso es el alma, eso no es el espíritu. Y tenemos también las emociones. Dice que la ansiedad en el corazón del hombre lo deprime. Una cosa es que la ansiedad llegue y otra cosa es que usted se deprima. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿Me hago entender? Ya les voy a explicar un poquito más profundo lo que es la diferencia. Pero ¿por qué Dios nos habla acerca de sanar las emociones en el día de hoy? Malaquías capítulo 4, versículo 6. Malaquías 4, 6. Dice, Él hará volver el corazón, fíjese, el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y que hiera la tierra con maldición. Hay un peligro muy grande cuando el corazón de padres e hijos se ha separado. Hoy en día, y ya al finalizar les voy a decir cuál es la causa, cuál es la razón por la cual Dios quiere que hablemos acerca de la restauración de la paternidad o de la sanidad del corazón en relación a la paternidad. Porque dice que la restauración tiene que venir en juntar nuevamente el corazón de padres a hijos y de hijos a padres. Las emociones son parte del hombre, involucran sentimientos y afectos. Cada vez que nos vemos hay una emoción y químicamente hablando hay endorfinas, hay ciertos elementos químicos que se activan cada vez que nos vemos. Cuando usted ve a la persona que ama, que le gusta, o tal vez a la persona a la que no le gusta mucho, a la que le tiene cierta idea, a la suegra, al suegro, cualquiera sea la situación. Cuando usted ve a esa persona hay un brinco emocional. Al despertar, al acostarse, siempre estamos lidiando con emociones. Cuando compra un artefacto nuevo, cuando pierde un tanque, cuando se le daña algo al carro, siempre hay unas emociones que están brincando. La sanidad interior es un proceso que trae la renovación de la mente y del corazón. Eso también se lo explicaron, la diferencia. Yo le hablé tanto a Anthony como a Angie acerca de la diferencia entre mente y corazón, bíblicamente hablando. No lo voy a volver a explicar. Es traer sanidad sobre los recuerdos dolorosos. Eso es sanidad interior. Traer sanidad sobre recuerdos dolorosos restaura la vida en el presente para vivir a plenitud la libertad que Cristo nos da. Una persona no puede vivir a plenitud la libertad de Cristo hasta tanto sus emociones sean sanadas. Las emociones son sentimientos intensos. Puede ser de alegría, de tristeza, producido por un hecho, una idea o un recuerdo. Hay recuerdos que le generan a usted ciertas emociones, que le activan emociones. Hay ideas, usted piensa en algo y le genera una emoción. Hay acciones o hechos que le generan ciertas actitudes o ciertas emociones. Podríamos decir que la diferencia o que una diferencia entre las emociones y los sentimientos está en que las emociones se producen generalmente de manera inconsciente. Usted no puede controlar de repente brincar de alegría. No puede controlar de repente sentirse triste por algo. Esas son las emociones. Ahora, los sentimientos es un poco más profundo y ya es racional. Usted puede tener, por eso dice que la ansiedad en el corazón del hombre, la ansiedad tiende a ser una emoción, pero la depresión es un sentimiento. ¿Cuál es el peligro de no tener claridad en las emociones? Porque mucha gente, cualquier teólogo o cualquier religioso escucha una prédica como esta y dice que por qué un pastor tiene que hablar de estos temas, que eso es psicología, que todo esto. Pero la Biblia dice que hay que volver el corazón de padres a hijos y de hijos a padres, es porque hay emociones no sanadas. Entonces tenemos la responsabilidad de enseñarle a usted por qué usted no ama a su papá. O por qué usted tiene resentimientos contra su papá. Y reforzar la idea de quienes aman a su papá. Entonces, las emociones son, digamos, casuales. Los sentimientos ya son racionales. Ya usted piensa en eso. Dice, la ansiedad en el corazón del hombre lo deprime. El peligro que en el momento en que tú entras en depresión,
entra una semilla de maldad y viene el pensamiento de suicidio, y ya eso es diabólico. Entonces, por eso es que los sentimientos hay que cuidar bien qué pasa con nuestros sentimientos y emociones. Ninguna persona podrá triunfar verdaderamente hasta que haya conquistado sus sentimientos y emociones. ¿Escuchó bien eso? Usted jamás será un buen conquistador hasta que no aprenda a conquistar sentimientos y emociones. Porque usted no puede lograr llegar a la cima si sus sentimientos y emociones no fueron sanadas, porque es probable que esos mismos sentimientos y emociones le derriben una vez estando en lo alto. Se trata de sanidad de sentimientos dañinos. Estos sentimientos en el ser humano son reales. El que está a su lado no es culpable de sus fantasmas del pasado. Aún, lo que voy a decir es muy fuerte y no justifico las acciones, pero aún la infidelidad de su esposo o esposa, él no es culpable de sus fantasmas del pasado. Él le hirió en un momento, pero ¿por qué hoy usted vive ese fantasma? Porque todavía hay sentimientos no sanados. Yo como pastor he tenido que lidiar con fantasmas de gente porque Dios me dio un llamado, pero yo no soy el culpable de sus fantasmas. Yo no soy culpable de que su papá lo haya abandonado y ahora cuando yo no le respondo el mensaje usted se sienta ofendido. Yo no soy culpable ni responsable porque a usted su mamá lo haya maltratado y ahora cuando le llamo la atención usted se sienta herido por eso, porque usted no está respondiendo a mi llamado de atención, sino que usted está respondiendo a la ofensa que nunca sanó. Porque si usted sabe que yo tengo la razón, usted debería darme la razón y no ofenderse. No sé si estoy predicando bien. Porque el problema es que nos casamos siendo seres emocionales y llegamos a un matrimonio con emociones no sanadas y entonces el esposo termina siendo el culpable de lo que yo no sané en mi pasado. La esposa termina siendo la culpable de lo que yo no sané en el pasado. Entonces cada vez que el esposo le dice algo, ella se siente ofendida porque el papá la abandonó y siente que la autoridad la está abandonando también. Pero escúchame, si tú no sanas esas emociones del pasado, no podrás vivir en el presente la plenitud de lo que Dios quiere hacer contigo. Tú necesitas sanar hoy para que el pasado no exista más. De hecho, a veces pretendemos ser mejores que Dios porque la Biblia dice que Él borró todo nuestro pasado. Y borrando Dios nuestro pasado, nosotros queremos volver a traerlo al día a día. La gente se pregunta a menudo, ¿por qué fulano siempre me ofende así? ¿Por qué en la iglesia siempre un líder me ofende, vive ofendiéndome? ¿Por qué en la iglesia siempre mi mentor siempre me está ofendiendo? No, ¿por qué no cambiamos hoy, por lo menos la pregunta? Y te pregunto yo, ¿por qué siempre te ofendes tú por lo mismo? No porque mi papá me ofende de la misma manera, sino porque me ofendo de la manera, siempre de la misma manera. Usted me va a decir, pastor, ¿esto da permiso para que un mentor me ofenda? Mira, usted me ofende a mí si yo quiero, no si quiere usted. Usted me puede decir a mí barriga verde, que no tengo ni barriga. Jadá, y me dijo, papá, no te quiero como todos los pastores barrigón. Hija, te voy a cumplir eso. Y estoy haciendo mi máximo esfuerzo. Usted me puede decir a mi barriga verde, me puede decir a mi flaco feo, usted me puede decir que predico feo y pregúnteme si me importa. Eso no me ofende a mí porque no está en usted, está en mí el ofenderme por lo que usted me diga. O sea, aprenda a caminar sin que la gente lo ofenda tanto y aprenda a caminar con la sanidad del corazón, con las emociones sanas, con los sentimientos sanos. Eso nos hará vivir una vida de evangelio mucho mejor. Muchas veces escuchamos siempre, es que fulana me ofendió. No, él te lanzó la flecha, te ofendiste tú. Si Jesús hubiese sido afectado por la sensación o por los sentimientos y ofensas de los demás, Él nunca habría muerto por ellos. Entonces, usted
si vive ofendiéndose por la actitud de la gente, nunca hará nada por alguien. Si yo vivo ofendido por lo que Miguel me haga, entonces yo no puedo prestarle ayuda a Juan Carlos, porque voy siempre a medirlos a todos por la misma medida. Si Jesús se hubiese ofendido por lo que le hizo Judas, no hubiese muerto por Pedro. Si Jesús se ofende por la negación de Pedro, no hubiese muerto por usted y por mí. Hay gente que no tiene la culpa de lo que otro le hizo. Esos amén van para adentro. ¿Cómo nos afectan esas emociones no sanadas? Número 1, influyen en nuestras relaciones con otros. Aquí el asocial va a ir como que cogiendo mínimo. Porque nuestras emociones no sanadas influyen en nuestras relaciones con otros. Si alguien fue abusado en el pasado, siempre estará a la defensiva con cualquier otra persona porque piensa que el otro también le va a abusar. Pero el daño mayor no es para mí. Alguien me decía en estos días, pastor, es difícil perdonar. Y yo le decía, es que el perdón se trata de una cosa: volver a ponerse en el mismo lugar donde ayer te ofendieron. Si no, no es perdón. Nuestras reacciones serán en la misma dirección en la cual ocurrieron en el pasado. Si la esposa fue abusada por el esposo y se separaron, hoy está a la defensiva con cualquier otro. Si los niños fueron maltratados, va a pasar lo mismo. Si usted fue maltratado en la infancia, usted va a sentir toda una ofensa o todo un maltrato. Los abandonos, los abusos de autoridades. Si un pastor le hizo daño en el pasado, usted probablemente va a venir a la defensiva y esperando, y tal vez no me lo dice, tal vez no lo dice abiertamente, pero está en la primera que este pastor Noel Méndez me haga, me voy de esta iglesia. Y déjeme decirle que usted puede ir a la iglesia que sea y ni se le ocurra ir a la iglesia del apóstol Pablo, porque ese era peor que el pastor Noel. Él decía, échenselo a los demonios, callen en la congregación, pónganse el velo porque si no, no van al cielo. Porque el tema no es si el pastor te ofende, el pastor es que donde vayas, es como un ejemplo de una persona que decía así, mire, me toco aquí y me duele, me toco aquí y me duele, me toco aquí y me duele, me toco aquí y me duele. Y lo que tenía el enfermo era el dedo. Porque donde se tocaba, lo que hacía daño era el dedito. Entonces tu problema no es la iglesia donde vayas, tu problema no es la esposa que tenga, tu problema no es el mentor que tenga. El corazón, tu corazón probablemente no está bien sano. Probablemente tienes el corazón un poco ofendido todavía por los traumas y los fantasmas del pasado. Es más, permítanme ponerme como ejemplo, pero si yo como pastor viviera ofendido por lo que la gente ha hecho o ha dicho de mí, usted no recibiría una palabra como la que yo le doy. Usted no recibiría ni un abrazo mío. Y no me importa si me muerde en el abrazo, si me puñalea en el abrazo, lo voy a seguir abrazando. Es más, al que me puñaleó, al que me ofendió, lo abrazo más duro todavía. Y no es que sea perfecto, porque a veces me ofendo y tengo que tratar en mi corazón. Pero cuando llego a la presencia del Señor, le digo, Señor, saca de mi corazón cualquier ofensa, porque necesito verlo y abrazarlo. Probablemente yo lo he abrazado a usted más de una vez, habiendo lidiado antes con mi corazón para poder abrazarlo. Pero de eso se trata. Número 2, ¿cómo influye? Son un obstáculo para nuestra fe. ¿Por qué es un obstáculo para nuestra fe? Porque es difícil creer la palabra de Dios cuando hay emociones que están de por medio. Si usted no, lo que estoy diciendo es para ejemplo, no porque crea o sienta que está pasando. Pero si usted no cree en mi palabra porque hay emociones que las tienen así como medio confusas, entonces todo lo que yo le diga le va a pasar por encima. Entonces es un obstáculo para su fe.
Si usted tiene problemas con todos los pastores, entonces no hay pastor que le ministre. Y el día que el pastor le ministre algo que usted no esperaba, o contrario a lo que usted expecta, usted se va. Y el problema, el afectado no es el pastor, porque usted se fue y el pastor quedó en su iglesia. El problema es suyo, porque usted es el que tiene la fe en riesgo. Una persona herida y con dolor tiene dificultades para amar y perdonar. Y dice la Biblia que nosotros andamos por fe, mas no por vista. Segunda de Corintios 5:7 dice, por fe andamos, no por vista. Segunda de Corintios 5:7 para los que están tomando notas. Número 3, nos mantienen atados. Esta me gusta. Los sentimientos no sanados nos mantienen atados al pasado. Generalmente quien ha tenido heridas o quien ha sido herido, abandonado, abusado, mantiene esas áreas de su vida viviendo en el pasado. Y justo en el momento en el cual ocurrió la ofensa, cada experiencia similar en el presente nos retrocede al momento aquel. Todo lo que yo haga hoy. Hay gente que tiene, no voy a hablar de paternidad espiritual hoy, pero hay gente que tiene problemas con la paternidad física, biológica, espiritual. Ver a Dios como Padre será el resultado de ver en la tierra la paternidad. Eso no le voy a hablar todavía. Muchos de nosotros tenemos nuestras emociones presas en el pasado. Hoy en el nombre de Jesús vamos a liberar esas emociones del pasado. Usted la va a dejar ir. Algunos van a llorar, algunos van a gritar, pero esas emociones que están presas, guardadas, arraigadas, hay que abrir la cárcel en la cual están, hay que soltarle las amarras para que Dios le dé la plenitud de lo que Él está queriendo darle desde hace mucho tiempo. En este día vamos a liberar nuestras emociones atadas, nuestras emociones que nos están amarrando y no nos están dejando avanzar como Dios quiere que avancemos. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Mire lo que dice tan hermosa esta palabra, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. A veces la gente pelea con la liberación y la sanidad interior y dice, eso no es bíblico. Pero todavía tenemos cristianos lidiando con las cosas viejas, aún teniendo años en la iglesia. Mucha gente se ofende y deja de venir a la iglesia como si Dios tuviera la culpa de lo que un mentor, un pastor o un líder le hizo. Amado, para que no lo haga usted, porque quien está en este lote, obviamente no está hoy aquí. Pero para que usted no lo haga, Dios no tiene la culpa de lo que yo le haga a usted. Dios no es responsable por lo que un mentor le haga, por lo que un papá, por lo que un esposo le haga. Dios no tiene la culpa por nada de eso. Al contrario, Él es el único que puede sanar esas heridas. La gente dice, no, yo mejor no voy para la iglesia y yo me quedo en mi casa porque en mi casa estoy mejor. Mentira del diablo, no estás mejor en la casa. En la casa lo que estás es alimentando las emociones torcidas, las emociones que te hacen sentir mal. Tal vez estamos libres de demonios, pero estamos presos a emociones del pasado. Usted probablemente no tenga un demonio, y yo lo creo, pero probablemente tiene emociones en su espíritu, en su corazón, que no ha sanado. Pastor, yo puedo ir al cielo si no tengo demonio y mis emociones están así. Sí puedes ir al cielo. Mientras no estés en pecado, sí puedes ir al cielo. El tema es que vas a ir al cielo y qué aburrido ir al cielo sin haber cumplido tu propósito en esta tierra, porque las emociones, esas emociones no te dejaron fluir como realmente tenías que fluir. Vuelvo y repito, tal vez no tenemos demonios. ¿Hay alguien aquí que diga yo no tengo demonios? ¡Ay! Levante la mano por lo menos. No me asuste, porque entonces cambio el tema y comienzo a predicar liberación. Ya iba a salir corriendo él.
El tema es cómo yo voy a lidiar con esas emociones, si le doy o no cabida a espíritus malignos. Respondamos estas preguntas, respóndaselas usted. No se las puedo responder yo todas. ¿Cómo es que algunas personas, aún estando en Cristo, siguen manifestando ciertas reacciones y comportamientos ante las mismas situaciones una y otra vez? ¿Cómo es que, para los que dicen, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre y no necesito más después que acepté a Cristo? No, iglesia, sí necesita. Después que confesaste a Cristo, ¿ahora es cuándo? La evidencia es que siendo cristiano, teniendo a Cristo en el corazón, todavía tenemos reacciones, las mismas reacciones de antes. Con la diferencia que hoy ya soy cristiano, ya tengo a Cristo en mi corazón. Es más, le voy a dar un ejemplo rapidito. Cuando Jesús resucitó a Lázaro, ¿Lázaro estaba qué? Muerto. Jesús lo llama y Lázaro sale. Pero tenía unas vendas encima, ¿sí o no? Él resucitó, pero todavía estaba atado. Y Jesús le dijo a los discípulos, desátenlo. O sea, ya tuviste un encuentro conmigo, ahora necesitas una autoridad en la tierra que te sane las emociones, que te sane del pasado y que te destrabe de cosas que todavía no te dejan caminar. Otra pregunta, ¿por qué si ya confesé a Cristo, aún hay cosas del pasado en mí que me generan incomodidades? ¿Por qué siendo cristiano todavía veo la chama y me alboroto? ¿Por qué habiendo confesado a Cristo veo a la vecina, aquella que tuve el problema antes de conocer a Cristo, y la veo y todavía me provoca meterle? Pero ya no confesé a Cristo y cómo es que todavía me dan unas ganitas de darle. No me diga que no le ha pasado algo así. Tal vez no le ha pasado esto en particular, pero sí otro tipo de emociones. ¿Por qué si confesé a Cristo y escucho la canción, la salsita esa que bailábamos allá en el cerro, y me siento como que, ay Dios mío, hay algo que se me está moviendo por dentro? Porque hay recuerdos, las emociones están todavía amarradas a las cosas del pasado. ¿Y eso es malo, pastor? No. Usted puede escuchar la canción, toma el teléfono y llama, no sientas vergüenza de hacerlo otra vez. Usted la puede cantar, pero la cosa es que se quede amarrado a lo que sentía cuando cantaba esa canción en el pasado. Si usted es libre, no le afecta lo que escuchó, lo que vivió, lo que fue el pasado. No me diga usted que la canción que le dedicó el chamo, o la cancioncita, mira, ya se rieron por allá así picarona, la canción esa que escuchaba, o las carticas de amor que le mandaban, o la frase que le decía, cuando ve algo similar, no le mueve el piso. O no vaya a ser que la misma colonia llegó a la iglesia y alguien tenía la misma colonia que usaba el novio, usted pasó por el lado y de una vez se fue para allá. ¿Sí o no? Dígalo, que usted tuvo novio antes de tener a su esposo, no se caiga coba. Esas son las emociones, pero estoy en Cristo. Sí sabe hasta dónde quiero ir, pero estoy en Cristo. Otra pregunta, ¿por qué reaccionamos de la misma manera constantemente? ¿Por qué usted dice, voy a llegar a aquella punta? Y usted arranca con el ánimo, y aquí, y se devuelve. Y siempre es el mismo punto donde me detengo y no termino. Mientras yo predico, pídele al Espíritu Santo que por favor le revele esas áreas que están oscuras. Repito, no estoy hablando de demonios. Número 2, confesando lo que duele y lo que afecta. Uno es reconozco la verdad, otra confieso lo que me duele y lo que me afecta. Santiago 5:16 dice,
Escóndanse las ofensas unos a otros. ¿Qué dice allí? Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. ¿Escucharon? Confesando ofensas yo soy sanado. Porque hay emociones, sentimientos que todavía están afectándonos. Número 3, perdonando y olvidando. Cuando digo olvidando, no significa que usted no recuerda, pero cuando recuerda ya no hay rencor. El perdón es una decisión. Yo no puedo orar por usted para que perdone. El perdonar es una decisión personal. Enfrentar la verdad genera dolor y por eso la gente no se atreve. Es como remover el momento difícil en el cual ocurrió. Pero esto es necesario porque el dolor debe salir por la misma puerta por donde entró. Si usted no remueve el dolor, si usted no vuelve a generar. Es más, se lo digo con un ejemplo. Si usted se cortó en el brazo izquierdo, eso no se va a sanar echando yodo, agua oxigenada en el brazo derecho. Usted tiene que ir al mismo brazo, abrir la misma herida para que sea sanada. Pastor, ¿eso es masoquismo? No, eso es prudencia. Entonces, tú tienes que lidiar con tu verdad, aunque te duela. Mi papá me abandonó. Es una verdad que hay que asumirla. Me siento triste, me siento en dolor, me siento así. Siento abandono cada vez que pasa algo en la iglesia porque en mi infancia yo fui maltratada, yo fui maltratado. Cualquier cosa me ofende porque mi mamá me abandonó y yo siento que vivo solo en el mundo, pero tienes que asumirlo.